del espíritu de adopción, pero antes de hablar de esto hablamos de la orfandad y nos toca entrar a este tema, ¿verdad? Tenemos aquí para que ustedes vuelvan a recapitular, ¿verdad? Huérfano es el nombre que reciben aquellos individuos cuyos padres fallecieron o los abandonaron. Dice que los dejan con pocas opciones para mantener una vida estable y a pesar de que se encuentren bajo el cuidado de los familiares restantes, entiéndase, abuelos, tíos, hermanos, demás familia, o en instituciones como orfanatos, casas hogares, familias sustitutas o amigos, etcétera, estos seguirán considerándose como huérfanos. Vimos muchos de los huérfanos que se hacían huérfanos, etcétera, ¿verdad? Y nos quedamos viendo los síntomas del espíritu de orfandad. Vimos muchos, pero el último que quiero hablar con ustedes es este. Un huérfano produce huérfanos. Y esto es interesante porque mire lo que dice la Biblia, dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Hablamos en el tema de la orfandad que cuando Adán comió, fue expulsado del huerto del Edén, amén. Entonces, él se volvió un huérfano desobedeciendo las órdenes de Dios. Y por consiguiente, como dice acá, todos nosotros fuimos metidos en la cola. Entonces, un huérfano, Adán, dio por fruto muchos huérfanos, multitudes de huérfanos. Amén. Todo el mundo es un huérfano. Entonces dice aquí, porque todos pecaron. La paga del pecado es muerte, muerte, separación de Dios, orfandad. Amén. Entonces dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Hace unos días estaba predicando el apóstol y hablaba de esto, que el pecado ya existía, pero no en el hombre. Mas aquí entra el pecado en acción en el hombre por cuanto desobedeció. Entonces, sigue diciendo el verso 14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte, la orfandad, reinó hasta Moisés. Cuando llegamos a Moisés, nosotros nos encontramos que el Señor extiende la ley, extiende los preceptos, extiende, por decirlo así, mandatos, ¿verdad? Y Él se acerca a Israel y dice, Israel, hijo mío eres tú. Y los redime, los toma por pueblo, los toma como sus hijos, como sus amados. Pero Israel, por decirlo de alguna manera, le escupió la cara a Dios y no lo quiso recibir como su padre, como su esposo, no lo quiso recibir. Y entonces dice acá, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, porque había gente temerosa que buscaba a Dios, pero no eran todos, sino que la mayoría del mundo estaba perdido. Algunos querían que Dios se acercara, aunque no lo veían como padre. Digamos, ese es uno de las cosas que sucede en Israel todavía, que ellos no ven a Dios como padre, sino que lo ven como el Dios que ni siquiera pueden mencionar su nombre. La cosa cambia con nosotros, ya lo vamos a ver. Entonces dice, ¿cuál es figura del que habría de venir? Perdón. Dice, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Seguimos adelante y vamos a ir a Éxodo, vamos a ver ejemplos, porque no solo es Adán. Éxodo 18:1 dice, y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa. Moisés, un siervo poderosísimo, un hombre que Dios usó en gran manera, agarra a su mujer y a sus hijos y los manda de regreso. En lugar de que ellos estuvieran con él en el ministerio, aprendiendo, desarrollándose, él los manda para otro lado. En pocas palabras, los abandonó. E hizo de sus 2 hijos, porque tiene 2 hijos, los hizo huérfanos. Y él no estuvo con ellos.
Es tan así el asunto que no fueron sus hijos los que fueron levantados como sucesores de él, sino que tuvieron que levantar a otro, a un extraño, por decirlo de esta manera, que no tenía nada que ver en el núcleo familiar, y este es Josué. Josué se pegó a Moisés y él andaba atrás de él aprendiendo todo lo que él hacía. Y Moisés puso su mirada en este hombre, pero ¿y sus hijos? Entonces él generó huérfanos. Él era huérfano. Porque cuando nosotros vamos a cuando inicia la historia de Moisés, encontramos que Faraón va persiguiendo. ¿Se acuerdan ustedes que algunos son huérfanos porque las huestes malignas hacen que se vuelvan huérfanos? Faraón se levanta en contra de Israel para matarlos, a matar a todos los varones. Y entonces los padres de Moisés lo guardan por 3 meses, pero no pudiendo hacerlo más, lo ponen en una canastilla, en una cesta, y lo meten al Nilo. Lo abandonaron a su suerte, no porque Dios estaba a cargo de él, pues, ¿verdad? Pero de alguna manera, si lo viéramos muy secularmente, lo dejaron a la deriva, pues, a la corriente del mundo. Entonces lo toma la hija de Faraón, que no es su madre, pero lo toma como que fuera su madre. Y es criado él en Egipto y todo el asunto. Y él tiene ese pensamiento, como un huérfano. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, háblale a la piedra, él va y le pega. Hablamos de la rebeldía del huérfano, ¿se acuerda? Entonces el huérfano es así. Y ahora Moisés, como fue abandonado, él abandona a su familia. Un huérfano generando huérfanos. Triste historia. Luego sigue diciendo, y a los 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Ponga atención que aquí dice, el Dios de mi padre. No dice mi Dios, no lo está viendo como un padre para él. Y el Señor se le presenta, le dice, mira, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Jacob, y aquí estoy, Isaac. Él se presenta como un padre, pero él no lo acepta. Y entonces vemos que Gersón, mire la palabra Gersón es H1648, Gereshom o Gereshom, ¿verdad? Y dice, este es el DVD Definition y dice Gersón o Gerson y dice exilio. Esa era la condición en la que Moisés vivía, exiliado, como peregrino, errante. Y esa es la condición que él le genera a sus generaciones. Entonces sus hijos, en lugar de estar con él, siendo un hombre poderoso de Dios, teniendo un ministerio grande, genera exiliados, genera errantes, gente que no puede estar en un solo lugar, gente que tiene que andar brincando por todos lados. Y esto es tremendo porque cuando nosotros vamos a la figura de un ministro que es huérfano, entiéndase pastor, evangelista, lo que usted quiera, hasta uno como padre de casa, porque somos ministros de la casa, muchas veces nosotros no entendemos que estamos generando huérfanos en nuestros propios hijos. No digamos una persona que tiene a cargo una iglesia y que no reconoce la cobertura y que anda brincando de iglesia en cobertura, en cobertura, en cobertura, en cobertura, porque nada le gusta. A todo mundo anda señalando que estos por qué se visten así y esas mujeres por qué no usan falda, por qué no usan velo, por qué no usan aquí, por qué allá, y a todo le encuentran errores. Pero ¿qué va a hacer de esa gente si el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces nosotros tenemos que transmitirle al pueblo que tengamos en nuestra mano, entiéndase familia, entiéndase iglesia, discipulado, lo que usted esté haciendo. Usted tiene que generar esa paternidad en los que vienen detrás de usted. Porque el día que el Señor venga por su pueblo, el que no reconozca paternidad, el que no honra
al que ve. ¿Cómo va a poder honrar al que no ve? Eso lo dice la Biblia. Dice, si alguien dice, yo soy de Dios, pero no ama a su hermano, no es de Dios. Porque Dios es amor. ¿Será que Moisés le mostró el amor a su familia? ¿Usted qué dice? ¿El abandono es amor? No. Entonces Moisés no le mostró amor. Le mostraba más amor a las ovejas del pueblo de Dios que a su propia familia. Pero la Biblia dice que un hombre que no tiene ordenada su casa no puede dirigir al pueblo de Dios. Cosa difícil. Entonces hay que tener un equilibrio. Dirijo mi casa, pero también el pueblo. Dirijo todo porque tenemos que ser buenos administradores. Amén. Bye. Sigue diciendo, primer libro de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres indignos. Y mire qué dice aquí, no conocían al Señor. Un huérfano generando huérfanos. Otro de los ministros, porque este era sumo sacerdote de aquel momento, y no pudo enseñarle a sus hijos a temer a Jehová. Y este es un ministro generando ministros, huérfanos. Ya no es lo mismo, porque Moisés tenía al pueblo y tenía sus hijos. Y estos eran hijos, pero estos eran sacerdotes también. Y dice la Biblia, si ustedes siguen leyendo ahí, lo leímos en lo que estábamos hablando de la orfandad, que estos hacían lo que querían con las ofrendas de Dios. Entonces, aquí podemos ver la visión de un padre espiritual que no le enseña a temer a los que van a estar con él en el ministerio. Un pastor que genera pastores que no reconocen cobertura. Un pastor que genera pastores que no generan temor a Jehová. Y si estos están mal, ¿cómo estarían los que vienen detrás de ellos? Por eso vemos iglesias donde hay cristotecas, donde hay fanfarrias, donde se visten de superhéroes y de todo. Andan haciendo locuras porque no tienen temor de Jehová. Lo decía papá hace unos días. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces tenemos que tener temor. Pero estos no conocían a Dios. Entonces no lo conocían, no le tenían temor. Terrible. Bueno, vamos a ir esta es la versión TLA, Jueces 2:10 dice, murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada de ¿quién? De Dios. Esta era la generación que salió de Egipto. Ya no estamos hablando ahorita de las cabezas. Ahora estamos hablando de pueblo que genera pueblo huérfano. Tremendo. Porque mire, murieron todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca de Dios, del Dios verdadero, pero ni de lo que había hecho a favor de los israelitas. Ellos no se dedicaron a enseñarle a los que venían después de ellos. El Señor estaba tratando con ellos, los tuvo 40 años en prueba porque no querían estar con Dios. Señor, ¿y por qué nos sacaste? Nos vamos a morir aquí de hambre. Les manda comida, les manda el maná. Señor, ¿y qué esto, qué lo otro? Y no tenemos agua. Ahí está la roca dándoles agua. Un padre preocupándose por sus hijos. Pero estos ingratos no querían nada. Y no contentos con ellos mismos levantarse en contra de Dios, ahora generan una generación apóstata, una generación que se aparta de Dios, que no lo conoce. Imagínense. Una generación que en lugar de acercarse, de ver a Dios como un padre que los amó, que los cuidó, que los sacó de la esclavitud, que los sacó del orfanato, si usted lo quiere, para tomarlos por hijos, no quieren, no conocen. ¿Cómo amar lo que no conocemos?
Tremendo. Entonces sigue diciendo, vamos a ir. Dice, los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron a las estatuas de los dioses falsos como Baal y Astarté. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Pues de plano, ¿verdad? A veces uno recibe en su casa a personas que los quiere adoptar y ellos no se dejan amar. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando un huérfano es huérfano y alguien le quiere dar amor, en lugar de dar amor a cambio de lo que está recibiendo, da espinas, un cuerpo espín? ¿Por qué? Porque no saben amar, no reciben amor porque no conocen el amor, conocen el abandono, conocen la soledad, conocen la falta de cuidado, pero no conocen el amor. Aunque Dios se los esté mostrando, aunque les estén diciendo, papadito, mira, yo te amo, no quieren, no se dejan. Vamos a ir adelante, dice verso 2, 14. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y le robaran todo lo que tenían. Llega un momento, amados, en que Dios se cansa. Está hablándole a uno, le está diciendo, está aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿No querés? Ah, va. Dale pues. Tener padre es tener cobertura. Tener padre es tener quien lo defienda a uno. Tener padre es alguien que va a estar contigo en las buenas, en las malas y en las peores. Usted puede venir a la casa de Dios, acercarse al pastor, tomarlo como padre, y si usted comete un error, si usted comete un pecado, él no lo va a matar. No lo va a agarrar a trancazos, no le va a pegar. No se va a burlar de usted, porque el trabajo sería restaurarlo. Ese es el trabajo de un padre. Porque el padre sigue siendo padre aunque usted cometa errores. Su padre va a ser aquí o va a ser en la China. Sigue siendo su papá, ¿o no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer una paternidad. Mire pues, tenemos un problema en esta época. Hablaba yo con los hermanos en el discipulado de Misco y les decía yo, nosotros señalamos, ¿va? Señalamos gobiernos, señalamos corruptos, señalamos a todo mundo. Pero ¿quiénes son los culpables de que ellos estén haciendo eso? Los padres. Los padres que le enseñaron a sus hijos a ser corruptos. ¿Ustedes creen que lo aprendieron del aire? Pues no. Alguien les dio el ejemplo. Sea porque estaba el padre, porque hay padres que fueron buenos, no vamos a señalar a todos tampoco. Porque hubieron padres que fueron buenos, pero los hijos se volvieron huérfanos y fueron a buscar padres en la calle. Lastimosamente, ahora en este tiempo, miren ustedes, el teléfono se ha convertido en padre de muchos niños. El teléfono les está enseñando barbaridades, tienen una cantidad extraordinaria de conocimientos ahí que no todos son buenos. Y lastimosamente los que más se dan a conocer son los dañinos. ¿Ha oído usted? Mire, yo me entristezco, tengo ahí en donde yo vivo, hay una familia, hay una nenita como de tal vez unos 3, 4 años. Hay otra nena que es un poquito más grande, ella recibió a Cristo, pero sus papás en un rato están oyendo rock, otro rato están oyendo trap, otro rato están oyendo electrónico, otro rato están con rancheras, otro están oyendo de todo. Y un día estaba oyendo yo a la nena grande diciéndole a la pequeña, mira, tú sos un chucho, ladra como chucho, y ahí la cargaba con cadena. ¿De dónde se sacaron esos juegos? Fui al mercado yo ayer y habían unos niñitos así chiquitillos. ¿Saben a qué estaba jugando? Al payaso asesino. Te voy a matar. Padre Santo, dije yo, Señor, qué terrible. ¿Dónde están los padres que tienen que enseñar a sus hijos? Y eso es afuera, pero adentro de la iglesia también.
Entonces eso ya es terrible, pues. Entonces miren, pues tan enojado estaba Dios con ellos que dejó que los atacaran y les robaran todo lo que tenían. Llega el momento en el que Dios dice, bueno, no quieren, éntrenle mucha. Dios es nuestro resguardo. Dios es nuestro baluarte, nuestra ciudad segura. Pero cuando no queremos recibir la paternidad y la cobertura de Dios, te van a atacar por todos lados. Y te van a destruir. Y ese es un problema. Entonces sigue diciendo, también permitió que los derrotaran sus enemigos. O sea, si sigues siendo huérfano, te van a derrotar y te van a dar duro. Eso está diciendo aquí. Entonces aquel pueblo que salió de Egipto no le enseñó el temor a sus hijos de Dios, no les enseñó a un padre, y entonces ellos andaban haciendo lo que les daba la gana. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha. No tenían temor de Jehová, entonces se fueron a agarrar con los ídolos. Ese es otro rollo. Hablamos de Adán, que en lugar de tomar la paternidad que Dios le dio, fue y agarró la paternidad del diablo, de la serpiente. Se entregó. Y entonces dice aquí, cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos. Si tú eres un huérfano, si no reconoces la paternidad de Dios, si no te dejas amar, entonces te conviertes en enemigo de Dios. Cosa terrible es eso. Entonces sigue diciendo, tal como Él se los había advertido, ya se los había dicho, pero no hicieron caso. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Ahí habla de eso. Sucederá que si no oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y cumples sus preceptos, se levantarán contra ti todas estas maldiciones. Y entre las maldiciones dice, tú irás por un camino contra tus enemigos, pero por 7 huirás. Pero en el verso 1 dice, si ustedes oyen atentamente la voz del Señor su Dios, sucederá que estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Y se menciona, y tus enemigos vendrán contra ti por un camino, pero por 7 se van a ir huyendo. Dios se los había advertido, se los había dicho, pero no hicieron caso. Los israelitas estaban en grandes aprietos. Vamos a seguir adelante. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué quiere el Señor entonces? Obediencia. Y dice, obedeced a los padres en el Señor. No los obedezco por mí, porque si por mí fuera, yo quisiera matarlos, ¿no? Me abandonaron, me hicieron pedazos, entonces esos desgraciados no merecen la vida. Ese es el pensamiento del mundo. Sí, y créame que yo en algún momento lastimosamente lo pensé. Ahora que tengo a Cristo bendigo a mis padres, pues, porque ellos tuvieron sus situaciones y las cosas que pasaron, pero antes no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios. Efesios 2:10 dice, 6:2, perdón. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Promesa. ¿Y qué dice? Para que te vaya bien, número 1, y hay una versión que dice, para que todo te salga bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Imagínense que aquella generación salió de Egipto, no obedecieron a Dios. 40 años bastaron para tronarse a toda la generación. Eran más que 40 años de prueba, eran 40 años de misericordia que Dios les había dado para ver si ellos se arrepentían o no. Pero ellos no se arrepintieron. De toda esa generación, 2 fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque honraron a Dios. En ellos se cumple lo que dice aquí, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Pasaron esos 40 años.
Y entonces viene Caleb y le dice al siervo, ¿vale? Le dice, mira, yo quiero que me des la tierra que me corresponde, porque tengo las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 40 años. Largura de días y fuerza. Se va a agarrar con los gigantes y los echa a todos para que todo te salga bien. Cobertura. Ese cuate reconocía quién era su mero papá. Pero ¿sabe qué? Dentro de esas generaciones había uno que era calebita. Lo hablamos. Uno que era irascible. Uno que cuando David mandó a hablarle que le diera comida, no quiso. ¿Quién es? Nabal. Descendiente de uno que había temido. ¿Y qué pasó con todas las generaciones entonces? Huérfanos generando huérfanos. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. El Padre les estaba mostrando el camino, no les puso el torbellino de fuego, les puso la nube y no lo seguían. Por medio de Moisés les da los preceptos y ellos no quieren. Huérfanos, no quieren aprender, no quieren nada. Porque el huérfano es así. El huérfano a todo el mundo le echa el clavo. Dios, ¿y por qué nos sacaste de aquí? Estamos bien allá en Egipto, acomodados. Otra de las cosas sería que se acomodan los huérfanos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entrar en el reposo es aceptar la paternidad sabiendo y teniendo la tranquilidad de que Dios es quien me guarda. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento, paternidad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, a todas estas, apareció un fulanito por ahí que se hizo cargo de nosotros. Y dice Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Los huérfanos son hijos del diablo. Perdón, tal vez alguno se va a sentir ofendido, pero estoy hablando de esto que dice aquí. Dice que quieren hacer los deseos de su padre. Ahora, ¿qué dice aquí? Él fue homicida desde el principio. Tenemos un homicida después de Adán. ¿Quién es? Caín, hermano. Caín mató a Abel. ¿O no? Él era huérfano. ¿Por qué? Quiso matar a su hermano. Tenía esto. Era asesino. Y dice, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. En el huérfano entonces no hay verdad, porque vive de apariencias y aparenta que es hijo y dice, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, aleluya, pero su corazón está kilómetros lejos de Dios. ¿Le dice Dios hacer tal cosa? No. Mira, ora, no. Comunícate con, no. Mira, no. No quieren. Entonces sigue diciendo, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Los huérfanos son mentirosos. Entiéndase que este es el espíritu de orfandad que se mueve en el mundo entero. ¿No nos enseñan a ser mentirosos? Ay, a los niños. Hace años salían las caricaturas. Es que el perro se comió mi tarea. En las caricaturas, enseñándole a mentir a otros. Ay, pobrecito el nene. No. Nosotros tenemos que vivir en la verdad.
Porque si no tenemos por padre a Satanás, si nosotros no seguimos el camino. Estaba hablando yo con una persona en el discipulado y le decía yo, ¿usted dice que cree en Dios? Sí. ¿Quiere confesar a Cristo? No. Ay, entonces le dije, ¿en qué estamos? Usted entonces está como aquellos que dice la parábola del sembrador, que están a la orilla del camino, pero no están en el camino. ¿Se van a salvar los que están a la orilla del camino? Contésteme. No. No, porque ellos aparentan ser hijos, pero no lo son. Ellos van solo viendo a ver qué hacen los demás para copiarlo, pero no son hijos. Entonces sigue diciendo aquí, vamos a ir a Hechos 13:8. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando su mirada en él, le dijo, tú, hijo del diablo, oiga, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. Fraude igual a infidelidad. El que es huérfano es infiel. No puede serle fiel a nadie porque ni siquiera es fiel a sí mismo. No tiene identidad. ¿Cómo pertenecer a algo si no lo conoce? ¿Ya? Sigue diciendo, enemigo de toda justicia. Qué descripción más terrible la de este. Miren, pues dice, uno se opone para desviar, ¿qué? La fe. Los hijos del diablo se oponen. Cuando te encuentres en el camino a alguien que te esté señalando, que te esté hablando cosas, que te esté agarrando la Biblia y que la tuerza, como lo hizo el tentador en Mateo 4 con Jesucristo, cuidado, porque ese es el espíritu de orfandad que no quiere que te acerques a tu Padre Celestial, sino que te apartes. El que tuerce, el que tergiversa la palabra, el que está hablando cosas que no tiene que hablar, que se saca doctrinas de la manga, ese es un huérfano y te quiere convertir en huérfano. Cuidado. Dice que está lleno de engaño y de fraude y es enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Es que mire pues, la Biblia dice tal cosa, pero es que si usted hace algo como esto, voy a dar un ejemplo clásico. Está una persona que no quiere ofrendar en la iglesia porque él dice, ese pastor se engorda con mis diezmos. ¿Qué dice él? No, yo se lo doy a los huérfanos y a los necesitados porque eso es lo correcto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí. No dice en otro lado, dice en el alfolí. Y no estamos hablando de un alfolí natural, estamos hablando de Cristo. Porque para comenzar, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por medio de Jesucristo. ¿Para honrar a quién? ¿A quién? Al Padre. Porque el que lo ha visto a Él. Amén. Entonces, tremendo, tuercen los caminos. Ese es un ejemplo, le podría dar un montón, pero no es el caso. Mateo 13:37 dice, respondiendo él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son la buena semilla, ¿son qué? Los hijos del reino. Bye. Y la cizaña, ¿son qué? Hijos del maligno. Usted sabe que en esta parábola el Señor habla, ¿verdad?, de que vino el enemigo y sembró en medio del campo cizaña. Y crecieron cizaña y trigo. Y que en el momento dado el Señor va a cortarlo todo y va a separar. El clavo aquí es que entonces hay hijos y huérfanos. Y los que son huérfanos se van a quedar y van a estar echados en el fuego, porque son cizaña. Estos no reconocieron a Dios, son los que andan a la par del camino o que ni siquiera están en el camino, sino que hacen como que están ahí. Pero son como Elimás, el mago, que se decía de él que era un profeta, pero no era nada.
era hijo del diablo. Entonces el Señor va a tener que separar. Ahora bien, aquí empezamos a entrar ya en lo que es el tema. Pero algo que le quería decir yo aquí, este es un padre farsante. Es un padrastro que nosotros tuvimos, los que creímos en Cristo y que estamos en Él, tuvimos a ese por padre. Pero en el nombre de Jesús rechazamos esa paternidad. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Ahora vamos a entrar a la esperanza de la adopción. Romanos 5:15 dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, si por la transgresión de uno todos se volvieron huérfanos, que es lo que estamos hablando, y murieron, fueron separados de Dios, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo, abundaron para muchos. ¿Es para todos esta bendición? Sí. Sí, es para todos. Pero no todos la quieren recibir, que no es lo mismo. Que quiero que usted entienda esto. Porque Dios dio su vida por muchos, pero no todos son para Él. Primera de Corintios 15:21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque ya que por un hombre vino la orfandad al mundo, lo vamos a poner así, ahora también viene por un hombre la resurrección, la vindicación, la restauración para nosotros. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son, ¿qué? Vivificados. Gloria a Dios. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, nosotros somos restaurados, somos limpios, nos dan identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Juan 3:16, versículo que todo mundo se sabe hasta los inconversos casi. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo. El mundo entero es el mundo. Va. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, aquí es donde entra lo que le estoy diciendo. Él murió por todo mundo. Vino por todo mundo. Pero el que cree, ¿usted cree? Gloria a Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que una de las cosas que más me impactan de la gente que es huérfana, que tiene al diablo por padre, que el Señor lo reprenda en este momento, Él los está guiando para ser destruidos juntamente con Él. Eso me impacta. Porque muchos corren tras el diablo, pensando que Él los va a salvar. Es más, ni siquiera lo piensan, sino que ¿cómo decirle? ¿Sabe cómo? Haga de cuentas de que es como que va aquel vaquero arreando las vacas y las lleva, ¿ma? Y las está llevando y las está llevando y las guía. Las vacas por miedo van corriendo al lugar donde las están guiando. No es que las vacas sean entendidas y digan, para allá vamos, no. Por eso es que Dios nos compara a nosotros con ovejas y no con vacas. Porque a las vacas, ¡vaca! ¡Shh! Miedo. Pero a las ovejas, dice el Señor, oyen su voz y los siguen. El diablo ha tomado ese camino con nosotros y nos arrea por miedo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Tiene usted deudas? ¿Tiene que comer? ¿Tiene que pagar por ello? Es necesario, ¿eh? Pero muchas veces el dinero se convierte en ese vaquero que nos anda arriando para desviarnos. Porque le ponemos más coco a las deudas que tenemos físicas
que a mi deuda con Dios. Jesucristo nuestro Señor entregó su sangre, entregó su cuerpo, entregó su vida por nosotros. ¿Qué es más valioso que eso? Dígame. ¿Alguien que me diga algo más valioso que la sangre de Cristo? No hay nada. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos primero a pagar deudas, a pagarlo todo, a hacer deberes, a hacer no sé qué, cualquier cosa, lo que usted quiera, antes de venir a buscar a Dios a la iglesia? Pregúnteselo. Si la sangre de Cristo es más valiosa que todo lo que yo tengo y que todo lo que hay en este mundo, ¿por qué le pongo más atención a las cosas del mundo que a la sangre de Cristo? ¿Por qué? No me responda. Yo quiero que mediten esto. Porque si usted me está diciendo que la sangre de Cristo es lo más valioso que nosotros tenemos, entonces actuemos como hijos. Porque si no lo hacemos, estamos pisoteando la sangre de quien nos compró con su propia vida. Y estamos desechando la paternidad de Dios. Porque dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Los huérfanos se pierden porque no tienen dirección, no saben a dónde se dirigen, mas tenga vida eterna con Dios, con su Padre eterno, no en la destrucción. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién vamos a ser salvos entonces? Por Cristo. ¿Conoce a Cristo usted? Al 100%. Levánteme la mano, ¿quién conoce a Cristo al 100%? No. ¿Y entonces por qué me dice que lo ama? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella lo salvó, por fe. Pero por fe yo vengo a ver qué me dice Dios hoy. Yo vengo a entender, Señor, háblame por la prédica. Yo te quiero conocer. Yo quiero saber quién es mi Padre. Yo quiero saber cómo me tengo que comportar. Yo no quiero generar huérfanos. Amén. Entonces dice, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que es huérfano ya está condenado a fallecer, está condenado a ir al lago de fuego, al infierno, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vuelve la burra al trigo. Les dio la oportunidad a Dios en el Antiguo Testamento. Les vuelve a dar otra oportunidad. No entendieron con prodigios, con fuerza, con todo lo que yo les mostré de mi poder. Ahí les mando a mi hijo. Para que vean que yo soy un padre, les mando a mi hijo. Y no lo reciben. Pero aquí hay una bendición para nosotros. Mire lo que dice. Pero a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Gloria a Dios. Esa puerta, yo quiero que usted mire esa puertototota de bendición que tenemos ahí. ¿Usted recibió a Cristo? Ya se empezó a abrir. Usted tiene una llave que le permite ingresar al reino de Dios para decir yo soy hijo. Pero no es hijo todavía, porque aquí dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando nosotros vamos a un orfanato y queremos ir a conocer a los huérfanos para ver a quién podemos adoptar, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. Está el proceso legal, que son todos los papeles y toda la cosa, pero también hay un proceso de unificación familiar, donde el hijo va a llegar con ellos a conocer la casa, a conocer quiénes son, cuáles son sus reglas,
cómo se come esto, y si están en otro país, a conocer las costumbres del país, etcétera. Entonces esta ya es otro tipo de proceso. Y nosotros estamos en ese proceso. Porque el Señor Jesucristo ya pagó, ya firmó con sangre por nosotros. Pero estamos en un proceso de convertirnos en hijos de Dios. Porque ahorita estamos como la mojarra, de un lado para otro que no sabemos todavía. Aunque creamos en Cristo, todavía hay pecado en nosotros. ¿O no peca usted? Levánteme la mano, ¿quién no peca? A todos somos pecadores. Entonces todavía somos medio huérfanos, ¿no? Porque a veces se nos olvida que tenemos a Dios por Padre y vamos a pecar y nos apartamos. Bye. ¿Cree en su nombre? Ese es otro requisito para ser hijo de Dios. Creer y recibir. ¿Por qué? Porque es por fe. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Papito, mi papá, mi amado Padre. Esa palabra Abba Padre implica muchas cosas. Implica comunión, comunicación, implica cobertura, implica identidad, implica muchas cosas. Recibido un espíritu de adopción. Los que son huérfanos son esclavos. Aquí lo dice. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, para volver al pecado. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya lo confesaste como tu único y suficiente Salvador? Gloria a Dios. Pero no basta solo con eso. Tienes que conocer a quien te amó. Tienes que conocer al que pagó por ti. Tienes que conocer cuáles son sus rasgos, cómo habla, cómo camina, qué es lo que él hacía. Tienes que conocerlo todo de él. Por eso es que es necesario, amados hermanos, porque si nosotros no entendemos a Dios, Israel no entendió a Dios. Israel estaba en su mente y en su corazón, todavía estaban esclavos en Egipto, aunque andaban fuera y estaba el Dios vivo con ellos, en medio de ellos, con prodigios, señales y poderío. Ellos no entendían a Dios, porque ellos vieron el poder de Dios como un capataz. Lo vieron a Él como el que toma poder sobre ellos y van a hacer lo que yo digo. Pero no era ese el punto, sino que Dios se estaba acercando a ellos, mostrándoles que ellos los iba a defender. Miren ustedes, viene Faraón persiguiéndolos. Yo creo que ponga usted atención a esto, porque Faraón es figura del Satanás que quiere tomar su vida y llevarlo de nuevo a Egipto. Por eso dice aquí que no recibimos un espíritu de esclavitud, sino que un espíritu de adopción. Porque cuando usted va, voy a poner este ejemplo, tal vez no es el mejor, pero quiero que usted vaya y piense en esto. Cuando va usted a una pet shop, un lugar donde venden mascotas, están los perritos en la canasta, ¿va? Se emocionan los perritos cuando miran a alguien que se acerca para ver si se los lleva. ¿Sí o no? Sí, ponen su mejor cara. Ay, le hacen los ojitos a uno ahí y uno se quisiera llevar el montón. Pero no se puede llevar al montón, porque no todos son para uno. De la misma manera Dios se acercó a vernos. Y entonces Dios está viendo, a ver quién es el que está dispuesto a irse con él. Pero hay otros que no, hay perritos que están metidos en ese corralito, ¿eh? Ahí están en la esquina, tristes, todos enfermos.
ni se mueven. Pero ¿sabe qué? No es para el que quiere ni para el que corre, sino es para Dios que tiene misericordia, y el Señor fue por ese enfermo. Se lo llevó a su casa, lo curó, lo sanó, le dio alimento y se volvió su hijo. Así éramos nosotros. Por eso estoy poniendo ese ejemplo. Porque la Biblia dice, no hagáis como el perro que vuelve, ¿a qué? A su vómito. No sean como la cerda que recién lavada se vuelve a la siena. Por eso estoy poniendo ese ejemplo. Porque hay una palabra también que es muy interesante, y es la palabra proscuneo. Se la dejo de tarea, búsquela. Proscuneo implica la adoración a Dios como el perro que lame la mano de su dueño. La Biblia dice que una mujer le dijo al Señor Jesucristo, Señor, pero hasta los perrillos comen de la migaja de la mesa de su dueño. Por eso estoy poniendo este ejemplo. Porque nosotros no valíamos nada. Nosotros habíamos sido desechados, despreciados, el mundo nos había hecho pedazos. Nadie daba nada por nosotros. Aparentaban que sí, pero nos abandonaron. Pero hubo uno que dijo, no, yo no vengo por los sanos. Yo vengo ¿por quién? Por los enfermos. Hay quienes conocen de Dios, y gloria a Dios por ellos, que el Señor los bendiga y que Dios los guarde y los siga usando. Porque ellos son usados para la gloria de Dios, para traer a otros. Pero habían otros desgraciados como yo, que nos fuimos a perder en las drogas, en el alcohol, nos perdimos en la hechicería, en la brujería, huérfanos perdidos por todos lados, andando de arriba para abajo. Pero cuando nos encontramos con Dios, Dios nos cambió. Hoy estoy aquí. ¿Y sabe por qué este tema me pareció extraordinario que Dios me lo diera? Porque yo fui un huérfano, literalmente. Porque mi padre y mi madre no estuvieron conmigo en aquel tiempo cuando yo era chiquito. Mamá se fue para Estados Unidos cuando yo tenía como 1 año de edad. Mi papá nunca vivió con mi mamá. Estudié como en 8 escuelas. Estuve viviendo en Jutiapa, en Carretera El Salvador, viví en Villanueva, viví en Satélite, Zona 8, viví en muchos lugares. Mucha gente se volvió mi padre porque tenía necesidad de eso. Y fui despedazado por eso. Nunca pude hacer nada en mi vida. Tengo una hija. Yo, siendo huérfano, procreé a una huérfana. Y me arrepiento por eso. El día de hoy, yo anhelo que mi hija conozca a Dios, que conozca lo que yo conocí. Porque yo sé lo terrible que va a ser vivir sin Dios. Yo sé lo terrible que va a ser que ella vaya y se rompa su vida. Yo sé lo terrible que es eso. Y yo no quiero que ella lo pase. Pero yo no puedo cambiar mis errores. Ya no lo puedo hacer. Si ella no me quiere ver, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa de no haber estado con ella cuando ella lo necesitaba. Yo sé, este tema, miren hermanos, es muy tremendo. Y lo estoy dando de esta manera porque yo quiero que ustedes lo entiendan. Que si nosotros seguimos siendo huérfanos, no tenemos una vida estable. Pero Dios nos ha extendido su mano. Nos ha dado la oportunidad de cambiar nuestra generación. Ya lo vamos a ver, porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver cómo Dios nos va a adoptar y nos va a transformar. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre bendito, Dios todopoderoso, Padre eterno, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Exaltado sea, Señor, por la eternidad, Señor.